Pasamos a la siguiente presentación, que se titula Robusta respuesta inmune frente a mpox en personas con VIH y usuarios de PrEP después de infección natural, pero no en respuesta a la vacunación. Y nos presenta Olivia de la Calle Jiménez. Muchas gracias. Muchas gracias. Bueno, buenos días a todos. Lo primero quería agradecer al Comité Científico Evaluador y a la organización por permitirme estar hoy aquí presentando este estudio sobre la respuesta inmune frente a mpox en personas con VIH y usuarios de PrEP después de la infección y en respuesta a la vacunación. Lo primero de todo, me gustaría hacer una breve introducción diciendo que el mpox es un virus de doble hebra de ADN perteneciente al género Orthopovirus, cuyo reservorio aún es desconocido. Este virus era endémico en determinadas regiones de África, pero en el año 2022 hubo un brote de afección a nivel mundial, llegando a países como España. En cuanto al ciclo viral, el virus lo que hace es que se fusiona con la membrana de la célula hospedadora y libera el material genético en el citoplasma, donde suceden los procesos de replicación, transcripción y traducción. Después las proteínas se van a fusionar con las de la nucleocápside y mediante exocitosis se va a liberar ese villón envuelto o maduro. Es un virus que se transmite de animales a humanos o entre estos últimos, bien por contacto con heridas, saliva, fluidos o actividad sexual. El diagnóstico principal se realiza por signos y síntomas clínicos y mediante PCR con muestras de sangre, orina y fluidos. El tratamiento actual consiste en ese tratamiento de los síntomas y además contamos con una vacuna preventiva que es JYNNEOS, cuya efectividad se ha reportado en estudios que es de entre el 66 y el 86%. En cuanto a los síntomas más comunes, son la aparición de vesículas maculopopulares, de pústulas, fiebre, linfadenopatía y estos dolores de cabeza. Sobre todo afecta a países, tanto en el brote de 2022 como actualmente, como pueden ser Estados Unidos, Brasil, España y Francia. Y su incidencia es mayor en hombres en su tercera década de vida, siendo estos entre un 38 y un 57% personas con VIH. Este virus, o bien por vía respiratoria o vía cutánea, lo que hace es que infecta células epiteliales, células presentadoras de antígenos y fibroblastos, y van a ser estas células presentadoras de antígenos las que, a través de los ganglios linfáticos, van a facilitar su propagación para afectar a órganos entre los que están el timo y el bazo. Además, es un virus que cuenta con numerosos mecanismos de evasión, entre los que están esa evasión de la respuesta inmune mediada por linfocitos CD4 y CD8 y esa desregulación o disfunción de las células NK, que lo que va a hacer es que va a disminuir la producción de interferón. El objetivo de este estudio era evaluar la eficacia y el mantenimiento de la respuesta inmune celular en personas vacunadas con una o dos dosis de Imvanex JYNNEOS en comparación con la respuesta inmune tras la infección natural frente a mpox en personas con VIH y usuarios de PrEP. Para ello, lo que hicimos fue reclutar 38 participantes que no habían estado expuestos al virus y 55 que sí que lo habían estado de alguna de las siguientes maneras. 13 participantes que recibieron una dosis de la vacuna, JYNNEOS Imvanex, 11 participantes que recibieron 2 dosis de la vacuna y 31 participantes que habían pasado la infección y a los que vamos a denominar mpox positivos. Lo que hicimos fue usar pools de péptidos de vaccinia restringidos a MHC1 para los linfocitos TCD8 y restringidos a MHC2 para los linfocitos TCD4. Y mediante citometría de flujo analizamos la expresión de los siguientes marcadores y citoquinas. En el caso de los linfocitos TCD4, analizamos la expresión de IL2 y CD25, que son marcadores de activación, de la citoquina antiviral interferón, y que es un indicador de esa polarización a la respuesta mediada por linfocitos TH1, y de IL4, que es un indicador de la polarización a la respuesta mediada por linfocitos TH2. En el caso de los linfocitos TCD8, medimos la producción de interferón gamma, esa citoquina antiviral, de la citoquina proinflamatoria TNF-alfa, granzima B y del marcador de desgranulación CD107A. En cuanto a los datos clínicos de los participantes, como he mencionado anteriormente, reclutamos 38 participantes que no habían estado expuestos al virus y 55 que sí que lo habían estado. Todos ellos eran hombres y la mediana de edad en el caso del primer grupo de los participantes que no habían estado expuestos y de los que recibieron una dosis era de 34 años, en el caso de los participantes que recibieron 2 dosis de la vacuna, 38, y en el caso de los participantes que habían pasado la infección, 37 años. De estas 4 cohortes, 41 participantes eran personas con VIH, todos ellos siguiendo un tratamiento antirretroviral estándar, con carga viral indetectable y con un ratio CD4-CD8 con valores próximos a 1. Los demás individuos eran usuarios de PrEP.
Los participantes en POX positivos habían pasado la infección 8 meses antes de la toma de muestras y esta infección se diagnosticó por signos y síntomas clínicos y se confirmó mediante PCR. Además, los participantes vacunados habían recibido 1 o 2 dosis de la vacuna 188 días, es decir, 6 meses, antes de la toma de muestras y habían pasado 28 días entre la primera dosis y la segunda. Bueno, como he mencionado anteriormente, lo que hicimos fue medir esa cuantificación de los niveles de linfocitos TCD4 de las diferentes subpoblaciones y de la producción de sus citoquinas correspondientes. En diferentes tonalidades de gris lo que podemos ver son las cohortes de los diferentes grupos y representados con un símbolo de un triángulo los participantes, las personas con VIH y con un círculo los usuarios de PrEP. Adelantar que no vimos diferencias significativas entre estas personas con VIH y los usuarios de PrEP dentro de cada grupo. Con respecto a los niveles de linfocitos TCD4, lo que vimos fue niveles disminuidos en el caso de las personas que habían pasado la infección. Esta linfopenia puede deberse a la afectación del timo tras la infección o a que el virus es capaz de infectar estos linfocitos TCD4. Además, en la misma cohorte, es decir, en los pacientes que habían pasado la infección, lo que vimos fue un aumento en los niveles de IL-2 y de su receptor de afinidad CD25, ambos marcadores de afinidad. Esta linfopenia de linfocitos TCD4 vimos que se mantenía tras la infección y que además estos linfocitos TCD4, como he mencionado, expresaban más marcadores de activación en personas que pasaban la infección de manera natural. Cuando medimos las diferentes subpoblaciones, lo que vimos es que en la subpoblación naïf había niveles elevados en las personas que habían pasado la infección y además que esta subpoblación expresaba mayores niveles de ese receptor de afinidad de interleuquina 2, CD25, que como había dicho era un marcador de activación. Además, en esta misma cohorte, en las personas que habían pasado la infección de manera natural, vimos una mayor producción de interferón gamma y de interleuquina 4, lo que nos indicaba que no había una clara polarización a linfocitos TH1 o TH2. Con respecto a la subpoblación central de memoria, vimos niveles más elevados en las personas que habían pasado la infección de manera natural y además vimos una mayor producción de ese factor, de ese marcador de activación IL-2 y una menor producción de IL-4, ambos en las personas que habían pasado la infección de manera natural, lo que nos indicaba que había una mayor activación en esa respuesta de memoria central tras la infección. Cuando cuantificamos los niveles de linfocitos TCD4 de la subpoblación efectora de memoria, vimos que no había diferencias significativas en los niveles de estas células entre las diferentes cohortes, pero sí que vimos una mayor producción del marcador de activación IL-2 en las personas que habían pasado la infección de manera natural. Esto quería decir que había una mayor capacidad de mantenimiento de los niveles de linfocitos T mediante esa producción de interleuquina 2 de las células efectoras. En cuanto a la subpoblación efectora de memoria terminal, vimos que los niveles estaban disminuidos en la población que había pasado la infección y además vimos una mayor expresión del marcador de activación CD25. Además, como he mencionado anteriormente, medimos también esa respuesta inmune de linfocitos TCD8 y vimos que no había cambios en los niveles de estas células entre las diferentes cohortes, pero sí que vimos una mayor producción en las personas que habían pasado la infección de manera natural de la citoquina antiviral interferón gamma y de la citoquina proinflamatoria TNF-alfa, también en esta cohorte. Y además vimos que en las células, en los linfocitos TCD8 que expresaban el marcador de desgranulación CD107A, había una mayor producción de la citoquina proinflamatoria TNF-alfa en las personas que habían pasado la infección de manera natural. Ya para concluir, decir que las respuestas inmunes mediadas por CD4 y CD8 más potentes y robustas se desarrollaron tras esa infección natural por Mpox, que además es una respuesta que se mantuvo 9 meses después de la infección y que apenas fue detectable tras la vacunación subcutánea con Jynneos o Imvanex, ¿vale?, sin haber diferencias significativas en recibir 1 o 2 dosis de esta vacuna. También decir que no observamos una clara polarización de TH, sino una respuesta completa mediada por TH1 y TH2 y que estas personas con VIH con un ratio CD4-CD8 con valores próximos a 1 no mostraron respuestas inmunitarias significativamente diferentes en comparación con los usuarios PrEP. Bueno, ya por último agradecer a los participantes por su desinteresada colaboración, a nuestras entidades financiadoras, a nuestros compañeros del Servicio de Medicina Interna del Hospital Clínico San Carlos, grupo dirigido por el doctor Vicente Estrada,
a nuestros compañeros del Centro Sanitario Sandoval, del Hospital Universitario La Paz y del Hospital Clínic Barcelona, a la Unidad de Arbovirus y Enfermedades Víricas Importadas y, por supuesto, a mi grupo de la Unidad de Patogenia Inmune y Reservorio Viral, grupo dirigido por la doctora Maite Coiras. ¿Tiene alguna pregunta? Aquí delante, por favor. Gracias, muy interesante. Llama la atención que en los grupos de vacunados prácticamente no hay VIH, tienes 3 y 1, mientras que en el grupo que ha tenido la infección por mpox son la mayoría, más de un 80%. ¿Esta diferencia, tú crees que de alguna forma afecta o interfiere como en tus resultados? ¿Te refieres a que...? A que solo hay, en los grupos de vacunados, en uno de ellos, en los de una dosis, hay 3 VIH de 13, en el de 2 dosis hay 1 de 11, mientras que en los que han tenido la infección por mpox, el 80% son VIH, es decir, que son grupos que se diferencian claramente en esa característica. Digo que si eso puede tener alguna relevancia, puesto que estás comparando grupos que son diferentes en ese aspecto. Sí, lo que tendríamos que haber hecho es unificar más esos grupos, ¿no? Que fuesen VIH positivos. En principio, la idea era que todos los grupos, todas las cohortes, las personas fuesen usuarios de PrEP, pero bueno, al final fueron personas con VIH y sí, puede tener relevancia. Lo que estaría bien, además, sería ver esa respuesta humoral para ver pues, cómo afecta eso en la vacuna, si esa vacuna confiere esa respuesta humoral en personas con VIH y usuarios de PrEP. ¿Alguna pregunta más? Si no, yo tengo una. A mí me ha sorprendido la bajada del porcentaje de CD4. Es el porcentaje, ¿no? ¿En absolutos lo habéis mirado? En las personas mpox positivas, perdón. No lo hemos mirado, estaría bien hacerlo. Vale, porque al final sí. Como es un porcentaje, las cosas van de esto. Y también que hay un aumento de las CD4 naïf en las personas mpox positivas, pero también infecta al timo, ¿no? Entonces… Eso es algo que nos sorprendió, porque además es un virus cuyas características lo que hace es que afecta y destruye las células del sistema inmune en el timo y en el bazo. Entonces nos sorprendió que la subpoblación, para empezar, que estuviese aumentada fuesen las células, la subpoblación naïf. Sí, bueno, a mí también me ha sorprendido, por eso si tenías alguna explicación. No. Bueno, pues a seguir investigando. Entonces. Hay otra pregunta. Ay, perdón. Muy buena presentación. A mí, que soy clínico y que estamos viviendo una situación un poco peculiar ahora, hay como varias preguntas. Una es si en el grupo de 38 personas que no estaban expuestas, ¿teníais alguna persona que había recibido por edad la vacuna frente a la viruela cuando era joven? O sea, para ver si mantiene algún tipo de respuesta después de una vacunación, pues eso, 50 o 60 años después, porque tenemos pacientes de ese tipo. Y luego, en relación a la situación actual, si bien no estamos viviendo lo que vivimos en el 2022, seguimos viendo casos, se están incrementando un poco. Y ahora tenemos un poco el miedo de que pueda aparecer un subtipo que es el 1B nuevo. ¿Puedes especular si esa respuesta podría ayudar frente a este nuevo subtipo que pueda aparecer? Bueno, en la primera pregunta, creo recordar que las 2 personas que estaban vacunadas frente a la viruela pertenecían al grupo que había recibido una dosis de la vacuna Jynneos Imvanex, no de los participantes que no habían estado expuestos al virus. No sé si te contesto con eso. Me refería a si en el grupo de no expuestos había alguno que por edad había recibido la vacuna para Además, saber eso un poco… es una cosa que miramos y no, solo había, lo que te comentaba, 2 participantes que habían recibido esta vacuna de la viruela y los incluimos en el grupo de las personas que habían recibido una dosis de Jynneos. Vale. Perdona, cuando hicimos el estudio de la vacuna del MVA con Mariano Esteban, de que el MVA es el virus con el que se vacunó la viruela, uno de los criterios de inclusión era que se testaba para ver si tenían anticuerpos contra la viruela inicial del MVA, ¿no? Y 2 personas mayores seguían teniendo, después de casi 40 años, seguían teniendo respuesta inmunológica detectable y fueron excluidos del estudio. Perfecto, pues bueno, vamos a… Ay. Esto
Una pregunta, ¿habéis intentado ver una correlación con los niveles de anticuerpos, ¿no? Porque esto también podría aportar un poco de luz sobre la inmunogenicidad real que se obtiene? Sí, lo que hicimos fue usar 2 kits para ver la respuesta humoral, pero salían resultados incongruentes, y es que no hay ningún kit validado por la OMS para ver esa respuesta humoral. Pero en la evaluación de la vacuna sí se han hecho ensayos de neutralización y de reducción de placa. Es decir, la vacuna está aprobada porque induce esos anticuerpos, ¿no? O sea, nosotros a la hora de hacer el estudio es eso, vimos que no había ningún kit validado para ver esa respuesta humoral validado por la OMS. Bueno, muchas gracias, Olivia. Vamos a pasar a la siguiente presentación.